Pero mire, Lucas, hemos hablado Señora. durante toda esta mañana sobre la situación de salud del país. Hemos tenido aquí en los micrófonos de Blue Radio unos testimonios tremendos sobre personas que tienen que estar filas durante largas horas para tratar de adquirir sus medicamentos. Unos tienen suerte, otros no tanto. Incluso unos tienen que trasladarse a otras ciudades para encontrar esos medicamentos y mientras tanto, pues unos pelean porque se haga una reforma, otros dicen que el culpable es el gobierno, otros dicen que las culpables son las EPS. Mientras tanto, el ciudadano, como siempre, es el que termina metido ahí en la mitad de estos sándwiches políticos. Tal cual, es que oíamos esta mañana, Jennifer, con nuestros compañeros de más temprano, varios testimonios muy complicados en la ciudad de Cali. La situación desde hace días viene siendo crítica para los afiliados de Nueva EPS y había un testimonio en particular que me llamó mucho la atención y decía: yo durante los últimos 10, 15 años he recibido sin falta mis medicamentos y en los últimos meses pues no me lo volvieron a dar. Esto me cuesta a mí 300,000 pesos, comprar los medicamentos de mi hija me cuestan 500,000 pesos, esto mensualmente me representa a mí 800,000 pesos y básicamente solo comprando estos medicamentos se me va la pensión entera. Yo hago fila, llevo 3 días viniendo aquí esperando que me entreguen una de las 300 o 400 fichas que entregan y por supuesto no dan abasto, no todas estas personas reciben esa ficha y bueno, pues ya están empezando a hacer bloqueos y demás y termina siendo una situación absolutamente crítica, no solo en Cali, en Bogotá y en varias ciudades del país. Y finalmente, como usted lo dice, más allá de si esto es X o Y, tal político, tal droguería o tal distribuidor, finalmente los que sufren pues son los pacientes. Es que, Luca, lo de Cali es realmente dramático. Los usuarios de la Nueva EPS durmieron en los andenes de la Avenida de las Américas esperando medicamentos. Algunos llegaron desde las 6 de la tarde de ayer. Se calcula que unas 400 personas pasaron la noche allí en las afueras del dispensario, el único que hay en Cali habilitado por la Nueva EPS para entrega de medicamentos. Y ante el agotamiento y la desesperación, pues decidieron protestar. Se acabaron las 400 fichas que se entregan a diario. Claro, muchas personas ahí con la esperanza de tener sus medicinas no las lograron conseguir y entonces decidieron esta mañana bloquear y protestar ya en plena vía pública. Es realmente dramático lo que está pasando aquí en esta ciudad con el tema de los pacientes y los usuarios de la Nueva EPS. Usted nos habla de fichas, Hugo Mario, pero mira, esta situación ya ha cobrado la vida de algunos pacientes. Acá tenemos el caso de Juan Manuel Villamiles, un jovencito de apenas 11 años que padecía una enfermedad huérfana que se llama Gaucher tipo 3, que básicamente afecta el sistema nervioso central. Según nos narró su madre, la señora Luz Ángela Parra, al pequeño, Audifarma le dejó de suministrar un medicamento que se llama Clobazam, un antiepiléptico que era clave para la calidad de vida de Juan Manuel. Nosotros hablamos con la señora Luz Ángela en medio de esta situación tan tremenda, que es que de verdad entender a una mamá que se le muere su hijo por falta de medicamentos, pues es algo tremendo. Y ella nos contó su historia, escuchen. Bueno, yo había denunciado esto antes con Juan. Juan tenía una enfermedad huérfana. Él venía tomando medicamento para su tratamiento de epilepsia desde hacía, prácticamente desde que le diagnosticaron su enfermedad. El año pasado, más o menos para alrededor de mayo, ya fue cuando empezaron íbamos a Audifarma y ya empezaron a decir que no había medicamento. Quedaban pendientes, volvíamos, hacíamos como siempre, o sea, nos mandaban a ir toda la semana y nunca había medicamento. Pues obviamente al no haber medicamento, pues él se fue descompensando a causa de su enfermedad. Él no se podía quedar sin medicamento. Son medicamentos controlados que tú tienes sí o sí, tienes que tomártelo. El único que puede retirar medicamento, pues obviamente es el especialista, que es el neurólogo. Pues no, ellos decían que no había, que tocaba decirle al neurólogo que cambiara el medicamento, pero no había. Ese era el tratamiento que llevaba bien a Juan Manuel con calidad de vida. Entonces, pues al no haberlo, pues él se fue descompensando totalmente. Ya para más o menos julio del 2004, él ya se quedó 2024, perdón, él ya se quedó sin su medicamento, ya le hacía falta uno de los 4 que tomaba. Entonces, no, Juan ya empezó, me tocaba ir por urgencias. Siempre el doctor decía que cuando pasara algo de una por urgencias, ya para septiembre fue cuando ya se nos vio más grave Juan Manuel y
La primera hospitalización de él fue el 7 de septiembre, volvió y regresó el 11 a la casa, volvió y se descompensó el 15 y del 15 ya no salió hasta el 21 que hizo sus estatus y no salió de su estatus y desafortunadamente pues su desenlace fue fatal. Fue fatal, nos cuenta la señora Ángela, y es uno de los tantos casos a través de nuestra línea de WhatsApp, a través de nuestro YouTube. Muchísimas personas todos los días, hablemos o no de este tema, nos están contando sus historias. Por ejemplo, nos acaba de enviar el señor Adolfo Cano este video que ustedes están viendo a través de YouTube y nos dice lo siguiente: les envío estos videos donde pueden observar todos los sufrimientos que tienen que soportar los afiliados a la nueva EPS, que por cierto está intervenida ahí en Cali para reclamar los medicamentos en la nueva firma que reemplazó Audifarma. La nueva se llama Disfarma, pero parece que va a ser de peor servicio, y así son incontables las personas que nos escriben contándonos pues sus traumatismos para conseguir medicamentos, para acceder a una cita, y nos preguntamos qué es lo que pasa. Todo esto se debe exclusivamente a una deuda que el gobierno no ha pagado, como dicen las EPS. Todo radica en este incremento que dice la Corte que es insuficiente para la UPS, o estamos hablando de, como dice el gobierno también, que es la otra versión, que todo se lo han robado y que esto solamente se trata de un negocio y que hay que pararlo y que hay que hacer reformas aunque sea sin pasar por el Congreso. Vamos a tratar de entender este tema de una manera más integral. Esta mañana estuvimos escuchando diferentes voces, pero ahorita vamos a hablar con Andrés Vecino. Él es profesor e investigador en sistemas de salud de la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins. Gracias, doctor Vecino, por estar con nosotros. Jennifer, muy buenos días a todos y todas. Gracias por la amable invitación. Y lo invitamos para que nos trate de dar una mirada integral y tal vez más objetiva de lo que está sucediendo con el sistema de salud colombiano, porque esto se ha politizado. Unos tiran para otro lado, otros para uno, pero realmente los que quedamos en la mitad somos los ciudadanos. Y queremos que usted nos explique qué es lo que está pasando con el sistema de salud colombiano, que nunca ha sido un ejemplo en el mundo, pero que ahora estamos viendo esta crisis en donde la gente todos los días nos llama a decirnos: mire, no puedo acceder a las citas, no puedo acceder a los medicamentos. Pues Jennifer, digamos que el sistema de salud colombiano de hecho sí se desempeñaba relativamente bien con respecto a otros sistemas de la región, especialmente para el nivel de gasto que tiene. Colombia gasta más o menos unos $500 per cápita al año por persona, ajustados digamos que ajustados, y se desempeña en la cuarta posición sistemáticamente en los rankings de sistemas de salud, digamos, globales. Entonces, en cuanto a, dentro de los países de América Latina. Entonces, digamos que eso sí muestra que el sistema sí tenía cierta robustez. Lo que hemos estado viendo recientemente es consecuencia claramente de la desfinanciación del sistema. Y digamos que, ¿de dónde sale esta desfinanciación? Por un lado, vemos que ha habido un incremento del gasto, ¿no? Más personas después de la pandemia empezaron a asistir al médico, algunas personas se enfermaron durante la pandemia y diagnosticaron esas condiciones después de la pandemia. Los precios de los medicamentos, de los insumos, se hicieron mucho más costosos con el cambio, la tasa de cambio y también con la inflación, y eso puso muchas presiones financieras, presupuestales en el sistema. Ahora, los ingresos no se han incrementado como se deberían haber incrementado. Decían la exministra Corcho en su momento que había incrementado en 18% la OPC de 2022 a 2023. Pero esa OPC estaba llena de nuevas inclusiones, de nuevas tecnologías que entraban dentro del paquete de la OPC. Lo mismo pasó del 23 a 24 y ahora del 24 a 25 solamente se incrementó lo mínimo legal, que es el índice de inflación, 5.2%. Entonces, con eso, lo que hemos visto es un incremento en los costos y un incremento no suficiente en los ingresos del sistema. Y eso lo estamos viendo en todas partes. Yo estaba viendo ahorita unos datos del cuarto trimestre de 2024, de acuerdo a la Superintendencia Nacional de Salud, y uno ve que las CPS que más quejas tienen con la Supersalud son, de hecho, las que más brecha tienen entre sus ingresos y sus gastos. Es casi que lineal. Usted mira, por ejemplo, la nueva EPS, y la nueva EPS incrementó sus quejas en 57% y tiene un 20%
de sobrecosto. Y así con todas las otras. Entonces, claramente es el problema financiero, no el único, pero sí el principal que está afectando al sistema hoy en día. Profesor, pero ¿dónde queda entonces la versión del gobierno? Y por eso lo trajimos a usted para que nos explicara, porque ayer el presidente Gustavo Petro habló desde Norte de Santander de un acaparamiento de medicinas. Él siempre ha defendido esta visión de que solamente la salud se ve como un negocio en el país, que no está la prioridad de los pacientes, que se han acabado los puestos de salud porque no es negocio, etcétera, etcétera. De hecho, si me permite, escuchemos un pedacito de este discurso que dio el presidente ayer, donde hablaba justamente de acaparamiento de medicamentos. Pero cuando se habla de 3, 4 empresas que en todo el país compran los medicamentos a los laboratorios nacionales o extranjeros y se los entregan a los pacientes afiliados a las EPS que han enfermado, pues lo que encuentra es que han recibido muchísimo más dinero del que deberían recibir y se han chupado buena parte de los recursos públicos de la salud. Por ejemplo, tenemos las pruebas de que en promedio estas gestoras farmacéuticas han duplicado el precio de los medicamentos que se podrían comprar a la mitad si se hiciera una compra en el extranjero, si se hacen en el extranjero, o una compra directamente. Y ahí hablaba justamente de este acaparamiento y lo uno a una entrevista que se dio esta mañana en Blue Radio de la señora Sandra Martínez, delegada de usuarios de la nueva EPS del Valle del Cauca, en donde dice, mire, esto realmente comenzó hace 30 años. Hace 15 años yo recuerdo haciendo reportería, me iba a los hospitales de Bogotá, porque ahí siempre había noticia, había personas haciendo fila justamente para acceder a los servicios hospitalarios, a los medicamentos, etcétera, etcétera. Y si uno se iba 5 años atrás, teníamos ¿cómo se llama? El costo de la muerte, ¿no? Que no lo atendían porque no había pagado la EPS. Entonces, por eso le pregunto, ¿esta visión que quiere poner el gobierno nacional, que la dice en cada discurso, ¿tiene validez o no tiene validez? ¿O solamente estamos hablando de un tema de financiamiento que es culpa del gobierno nacional? El presidente confunde varias cosas en su discurso. Para que los oyentes entiendan, las EPS pagan a las gestoras, a veces también a los laboratorios directamente, pero usualmente a las gestoras, y las gestoras farmacéuticas son los dispensarios, son quienes compran los medicamentos para o pasarlos distribuirlos a los pacientes cuando digamos que son recetados a través de la EPS, ¿sí? La función de las gestoras es comprar, gestionar, transportar. Digamos que los medicamentos son altamente regulados, tienen unas condiciones específicas como deben ser entregados, y es ahí, digamos, donde ellos agregan su valor. Son varias de ellas, y es cierto que, digamos que al igual que el resto del sistema, financieramente están cada vez tienen más complicaciones. Pero la historia del acaparamiento tiene un problema, y es que uno podría arguir por un potencial acaparamiento si hubiese una molécula de un medicamento. Pero lo que uno ve aquí, el fenómeno que uno ve acá, es problemas de acceso a medicamentos. Son 90% de las quejas y las tutelas hoy en día, que se ven a través de diferentes moléculas, ¿no? Por ejemplo, diferentes medicamentos para la presión arterial, para el colesterol, para el corazón, incluso el cáncer, a través de diferentes laboratorios, a través de diferentes gestores farmacéuticos, y especialmente concentradas en unas EPS que tienen problemas financieros, que son las que describí ahorita. Le puedo más o menos decir cómo están estas en brecha entre los costos y los ingresos, y al mismo tiempo muchas de ellas intervenidas. Entonces, pareciera que el factor aglutinador de esas quejas no son los medicamentos, no son los gestores, sino que son las EPS, muchas de ellas intervenidas, especialmente las que están teniendo problemas financieros. Son las EPS intervenidas las que principalmente están teniendo problemas financieros, lo acaba de decir usted, profesor Vecino, y también dice que si bien el sistema de salud que teníamos pues no era perfecto, era un sistema de salud robusto, y es que la Corte le ha ordenado al gobierno aumentar la UPC, que es eso que se paga por cada paciente que está en el sistema de salud. En ese sentido le quiero preguntar,
¿cuánto debería aumentar de acuerdo a lo que decretó el gobierno para este año? ¿Cuál es su cálculo? ¿En cuánto estamos pues en desfase? Porque la Corte pues no dio un monto de cuánto debería ser este aumento, pero lo cierto es que si no se hace a tiempo podríamos estar llegando a un colapso del sistema de salud. ¿Estamos a puertas o ya estamos en eso? Pues Lina, estamos definitivamente en un momento de una crisis sistémica. Primero eso hay que decir, porque este problema no empezó ahora. Este problema viene desde hace, digamos, hay unos problemas estructurales del sistema que venían antes de la pandemia, se agudizaron en la pandemia y desde 2022 estamos viendo un claro declive en la calidad de la prestación y la oportunidad de los servicios de salud. Ahora, más o menos, digamos que hay estudios diferentes, pero si uno mira los ingresos y los costos de cada una de las EPS, usted puede ver que más o menos en lo que se conoce como prima pura, es decir, el puro balance ingresos-costos, puede ser entre un 7 y un 20% de diferencia. Eso depende del estudio, depende de la metodología, pero casi que sistemáticamente, y ese es el gran mensaje, los costos son mayores que los ingresos. Ahora, a eso usted tiene que sumar la administración, ¿no? ¿Cuánto cuesta administrar esos recursos? ¿Cuánto cuesta administrar los pacientes? Súmele a eso un 5%. Entonces, la brecha total puede estar entre un 10 y un 20% de gasto, digamos, de los costos del sistema versus lo que las EPS reciben. Y eso no tiene en cuenta, y eso es muy importante, eso no tiene en cuenta deudas pasadas del sistema. Esos son gastos de hoy. No tiene en cuenta deudas pasadas del sistema o incluso deudas que están a través de otro sistema aparte, que son los presupuestos máximos. Por aquí estamos hablando solamente de UPC. Las tecnologías que están en UPC se pagan a través de UPC. Las tecnologías que están en presupuestos máximos se pagan a través de otro sistema y ese sistema también tiene problemas. Profesor Vecino, ayer se instaló la mesa que el gobierno llama la Mesa de la Verdad de la Salud, ¿no? Y yo pregunté a diferentes personas y no he conocido la lista oficial de invitados. No sé si usted la tenga, no sé si usted pidió participar, si lo invitaron, si sabe quiénes están y por último si lo deja tranquilo la composición de la mesa. No es clara la composición, no es clara para mí. Sé que algunos representaciones de pacientes están acudiendo, representaciones de EPS, creo, sé que la ANDI no está, y así también representaciones de hospitales. Pero yo creo que hay un tema aquí importante. Esto pareciera estarse tratando como una mesa de negociación de salario mínimo a final de año. Y esto no es una negociación. El cálculo de la prima es un cálculo específico, es un cálculo que se hace a través de una metodología que existe hace mucho tiempo, que tiene críticas, que puede tener problemas, y se puede mejorar, pero que requiere una información específica de cierta calidad y que se debe hacer de cierta manera. El año pasado, una de las razones por las cuales no hubo prima para este año y la razón por la cual se estimó en la inflación es porque la nueva EPS, que está intervenida, no tenía los datos y no tenía el cierre financiero de 2023, con el cual se iban a hacer los cálculos. Entonces, la pregunta es, ¿esos cálculos ya están o no están? ¿Esos datos ya están disponibles? Y si están disponibles, ¿se están internalizando en el cálculo o no? Porque es que, de nuevo, esto no es una negociación, esto es un cálculo específico. Lo que se puede negociar es qué tecnologías se meten, qué tecnologías se sacan, pero no la composición misma del paquete, porque los costos son los costos y las frecuencias son las frecuencias. Entonces, esto no se puede tratar como un espacio de negociación y pareciera que el ministerio lo estuviese tratando así. Fue público la declaración del ministro de Salud al iniciar la mesa y la verdad es que no parecía muy dispuesto a tratar de entender cuáles son los problemas de los diferentes actores. A oír a los demás. Y es que le quería preguntar sobre ese cálculo de la UPC, que es lo que yo tengo entendido, pero quisiera que nos los aclare, que como son datos tan complejos y tan grandes, cuando se va a calcular la UPC de cierto año, digamos del 2025, se hace con datos de 2 años atrás, es decir, con datos del 2023, y eso me lleva a pensar que como hemos tenido datos de muy alta inflación, pues resulta muy difícil calcular exactamente el ejercicio de costos. Ese es parte del problema, exactamente. Cuando estábamos calculando los de 2023, se hicieron en 2022 con datos de 2021.
y hemos continuado el problema en el tiempo. Si usted mira las estimaciones de inflación que hubo para la UPC de 2023, 24 y 25, bueno, 23 y 24 realmente, las estimaciones de inflación se hicieron, son la mitad de lo que realmente fue la inflación. Y eso es solo la inflación, eso es solo en precios. En tema de cantidades, ha habido muchísima más demanda de servicios de salud, porque después de la pandemia mucha gente empezó a acudir al médico, hubo condiciones más, digamos, agravadas por la pandemia, y además de eso, más recientemente estamos viendo casos, anecdóticamente por ahora, difíciles de sistematizar en datos, de personas que se están agravando porque no tienen los medicamentos. Casos de personas con diabetes que terminan en complicaciones derivadas de la diabetes y terminan hospitalizados, costando mucho más porque no tuvieron acceso a la insulina, por ejemplo. Y eso es, en últimas, como terminamos, después de que el gobierno está diciendo que quieren fomentar la prevención, estamos viendo personas que se han complicado por cuenta de que no había acceso a los medicamentos esenciales. Pues, profesor Vecino, muchísimas gracias por estar este espacio con nosotros. Lo queríamos llamar justamente para que nos explicara un poco desde su visión, desde su análisis, qué es lo que está pasando con el sistema de salud colombiano, porque estamos hablando de vidas humanas, más allá de políticas o de ideologías de uno y otro lado, pues en la mitad, como siempre, y como lo dije desde el principio, pues están los ciudadanos y las personas que nos están escribiendo. Mira, a través de nuestra línea 301-764-4108 nos están enviando un montón de mensajes hablando sobre los inconvenientes que tienen para acceder a los medicamentos. Gracias, profesor, y feliz día para usted. A ustedes, gracias. Y acá el llamado a las partes, a todos los actores que tengan que ver con este sistema de salud para que lo ayuden a solucionar, porque independientemente de que sea un problema de hace 30 años o un problema actual, los que están sufriendo son los ciudadanos. Aquí Eduardo me dice a través de nuestra línea de WhatsApp, sean justos, nosotros en nuestra EPS no eran perfectas, pero nos cumplían, no teníamos estos problemas. Así que hoy el llamado a que se solucione esto es al Gobierno Nacional, al Ministerio de Salud y, por supuesto, a todas las entidades que tienen que ver con este problema que los está afectando, Sebastián. Por ejemplo, la nueva EPS, que es la EPS más grande del país, que en este y que está intervenida. Está intervenida desde marzo del año pasado. Óigase bien, desde marzo del año pasado, la nueva EPS no le entrega información y resultados financieros a la Supersalud. Es decir, como cuando el gobierno acusa de ladrones, de falta de transparencia a las EPS, y yo no sé a cuánta más gente más mete en la bolsa de ladrones, ¿cómo puede ser posible que esta EPS, que es la más grande, que está intervenida, estemos a ciegas financieramente con su balance? ¿Por qué no? Y yo le pregunto, ¿por qué no entregan los balances financieros de la Supersalud? Que lo acaba de decir Andrés Vecino. Es muy difícil hacer el cálculo de UPC o el recálculo. Si la EPS más grande del país no se entrega información financiera de sus últimos 13, 14 meses de ejercicio. Sí, el problema financiero puede llevar a colapsar nuestro sistema de salud, pero nosotros hacemos una pausa aquí en Mañanas Blue, ya volvemos con